Amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, gran saludo para todos los grandes amigos televidentes de Pulse Sport Más. Ya estamos prestos y listos nosotros aquí en la cancha del Club 3 de febrero, donde se está jugando el partido de ida del campeonato de la categoría sub-20, categoría juvenil, Arendá contra el equipo del 3 de febrero. Primeros 5 minutos 0-0 hasta aquí el partido. Ya estamos ya prestos acá con todos los compañeros, con todo el equipo de Pulse Sport Más. Ya vamos a llevar el saludo del compañero del relator de este partido, el compañero Vicente Paniagua Ruiz. Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes, compañero Gilberto Brites, y así también a los otros compañeros que ya están acompañándonos desde cerca esta cobertura aquí desde la cancha del Club 3 de febrero, cuando acaba de convertir entonces la albirrojita, que está ganando ya 1-0, categoría juvenil, que ya está empezando, se está jugando 6 minutos de esta primera etapa, cuando se produce entonces el gol de Alexi López con la casaca número 16. Golpea primero entonces el conjunto de la visita, como les decía, aquí en la cancha del Club 3 de febrero, donde ya están jugando la categoría sub-20 junto al Sportivo Arenda. Señoras y señores, sean bienvenidos. Está ganando entonces la albirrojita por un tanto contra cero. Nosotros vamos a pasar el equipo titular que presenta hoy el DT Wilfrido Cuenca, quien dirige técnicamente entonces al conjunto del 3. Con la número 12, el arquero, que sería Matías González León. Con la número 11, Pedro Gómez. Con la número 24, Diego Garcete. Con la número 6, Ollán Ramón Notarios. Con la número 15, Cristian Ávalo. Con la número 18, Osmar Enciso. Con la número 28, Isaías González. Con la número 7, Denis Garcete Chamorro. Con la número 17, Alexander Rojas. Con la número 10, Enrique González. Y el atacante, que sería el número 9, Luis Antonio González. El equipo titular que presenta hoy el DT, el profesor Wilfrido Cuenca, cuando ya está ganando 1-0 la albirrojita, Gilberto. Así es, Vicente, una llegada importante tuvo ahí el equipo Sportivo Garendá, la primera llegada importante, con una pelota larga ahí Alexi aprovecha la ocasión que tuvo y mandó guardar la casaca, dice Alexi López, marca a los 7 minutos del primer tiempo, ya está ganando 1-0 el equipo albirrojo. Muchas gracias al compañero Gilberto Brites, que va a estar en los comentarios, y aquí quienes habla, Vicente Paniagua Ruiz. El equipo titular que presenta hoy el DT Santa Cruz es lo siguiente: con la número 1, Reinaldo Vázquez. Con la número 2, Aníbal Mareco. Con la número 5, Freddy González. Con la número 17, Emanuel Santa Cruz. Con la número 18, Ronald Cabrera. Con la número 16, Alexis López, el autor del gol. El 1-0 que está ganando entonces la albirrojita. El número 20, Junior Martínez. El número 7 es para Richard Vallejos. Con la número 11, Jonás Martínez. Con la número 10, Isaías López. Y con la número 14, Luis Martínez, el onceno entonces que prepara el DT Santa Cruz, que está jugando como visitante aquí en el 3. Así es, Vicente. Alexis López, que el fin de semana anterior le dio el resultado, ese gol, el empate, para que pueda clasificar en la tanda de penales, y esta vez de vuelta marca ya el primero el jugador Alexis López, y con eso está ganando el equipo del rojo 1-0. Los árbitros que van a estar impartiendo justicia, o que ya está impartiendo justicia en este caso, es el señor Bernardo Villar, el árbitro principal. El asistente 1 es Osvaldo Jiménez. El asistente 2 es Alberto Ortellado, y el cuarto árbitro, que sería el señor Pablo Estigarribia, cuando ataca entonces el conjunto del 3, ahí en el medio campo con Enrique González. Avanza ahora con Isaías, se produce entonces la marca de Vallejos cuando ataca. Otra vez Alexis López tiene la pelota, avanza el conjunto de la albirrojita cuando recupera el 3, aquí saliendo con Chamorro, quería salir, se le fue la pelota, va a ser lateral que corresponde al conjunto del 3. Así es, el 3 tiene que salir con todo, buscar el resultado de empatar el partido, porque este resultado no le ayuda al equipo del 3 de febrero. Tiene que salir, y Garendá tiene que tratar de controlar eso y salir de contragolpe rápidamente, porque tiene jugadores rápidos como Martínez, a López, también le tiene a Vallejo, que son jugadores rápidos que contra golpe puede tranquilamente liquidar el partido, Vicente. Sí, señor, muchas gracias a la gente que ya están acompañando también esta cobertura a través de Pulse Sport Más, con todos los compañeros. Aquí en los comentarios, Gilberto, quienes habla, Vicente Paniagua Ruiz. Se acerca también el compañero Blas Antonio Jiménez.
aquí en la caseta con el camarógrafo Edison Acuña y así también el director Pablino Acuña cuando avanza el conjunto deportivo Brenda. Luis Martínez atropellaba en esta ocasión, buena marca entonces la defensa aquí saliendo González. González tiene la pelota, quería tirar el centro, pero recupera ahí en el medio campo, jugando con Garcete. Garcete jugando para Enrique González. Este es el número 10, González, cuando se produce la falta. Entonces, Marecos que atropellaba, va a ser falta, tiro libre para el conjunto del 13 de febrero. Así es, ahí Marecos quiso ganar la pelota, pero hizo la falta, va a ser salida para el equipo del 3 de febrero, que está buscando la fórmula de empatar este partido rápidamente de este primer tiempo. Le agradecemos a las firmas comerciales, a Don Lesca Comercial, también a Hospedaje JM, muchas gracias a Lucía Paredes que apoya la transmisión y al Deportivo Garendá. También le agradecemos a Magalí Novedades y también le agradecemos a la licenciada Suni Báez desde España, auspiciando y acompañando a la transmisión, y a su querido club Deportivo Garendá, Vicente. Muy bien, aquí va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto del 3. Prepara la pelota Chamorro. Se va a venir el centro entonces. Está herido el conjunto del 3 de febrero. Está perdiendo 1-0. A los 6 minutos se producía entonces el cabezazo de Alexis que engañaba al arquerito Matías González. Se le metía y entonces era gol. Aquí centro, pelota arriba. Atención, el cabezazo. El arquero que deja pasar, no pasó lejos. Aquí llegó con ocasiones de pelota parada del conjunto del 3. Así es, acá intentó el 3 en una pelota parada. Intentó buscar rápidamente el empate, pero no pasó nada. Va a ser salida para el Deportivo Garendá. Señoras y señores, hexagonal final que estamos aquí. El partido de ida que se juega en la cancha del club 3 de febrero. La categoría sub-20 está ganando 1-0 la albirrojita con el gol de Alexis López. Aquí avanza el conjunto del 3. Pelota para González. Atención, por protestar. Sí. Ya se gana la tarjeta amarilla. El número 6 me parece que es el capitán del conjunto del 3. Estamos hablando de Ollán Ramón Notario, Gilberto. Así es la primera tarjeta amarilla que ya sale para el capitán del 3 de febrero. Seguramente por hablar de más le saca la tarjeta el árbitro de este partido. Sí, señor, el señor Bernardo Villar. Entonces, por protestar, el capitán Ramón Notario ya recibe la tarjeta amarilla. Aquí se le fue la pelota cuando atacaba el conjunto local. Va a ser lateral que va a estar jugando Chamorro. Atención. Aquí recibe González la pelota. Avanza el conjunto del 3. Centro de González. No sé si probaba directamente el arco. No pasó lejos. Sí, aquí acá, otra vez atacando el conjunto del 3. Sí, acá intentó de vuelta el 3, pero no pasó lejos de la portería de Vázquez esa pelota. No sé, el Vázquez está mirando hacia abajo, Gilberto, no levanta mucho la cabeza. Me parece que está... En su momento vistió esta casaca también. También, Vázquez, sí. Por la presión de la gente, claro, que ya le están gritando algunas palabras también. Seguramente, sí. Aquí. Capaz que por eso. Pero bueno, hasta aquí bien. Vamos a ver cuando hay peligro, a ver cómo responde Vázquez. Bueno, aquí González tiene que sacar la pelota porque hay dos pelotas dentro del campo de juego. Y Bernardo Villar, que es hasta muy insistente aquí, entonces. Todo también bueno, aquí va a ser entonces salida de portería. El arquero Reinaldo Vázquez complementa entonces cuando otra vez quería sacar Santa Cruz, pero recibe una falta. Va a ser tiro libre. Tiro libre que va a corresponder al conjunto de la visita. Estamos hablando del Sportivo Brenda, categoría sub-20. Así es, acá de vuelta seguramente va a cargar directamente al área, buscar la segunda pelota y así marcar el segundo de este partido. Ya sabemos de quién se encarga de ese tiro libre también. Seguramente directamente va a cargar al área. Sí, señor. Saludos para Carlos González, que está viendo desde Guarambaré. Está poniendo ahí su televisor y está viendo este partido hexagonal final que se juega. Aquí tiene Isaías para ampliar lo que se acaba de perder el Sportivo Brenda. La albirrojita, Gilberto, estaba solo Isaías.
Y erró el arco. Acá desperdició una ocasión de gol clarita el jugador López. Isaías López tenía todo, que solamente tenía que empujar esa pelota, pero se apuró y erró el arco. Señoras y señores, ocasión de gol que perdona entonces el Sportivo Grandá. Isaías López tenía toda la ocasión para poder ampliar la ventaja, pero no pudo hacer, erró el arco. Aquí avanza Grandá cuando levanta el banderín. Sí. El asistente 2, Ortellado, dice que había ya posición prohibida. Va a ser salida que corresponde al conjunto de 3 de febrero, que todavía no consigue tocar la pelota, Gilberto. Así es, todavía le cuesta al equipo del 3. Está muy ansioso también los jugadores, está haciendo mucha falta. Pero hasta aquí, Uganda también que está tranquilo, está manteniendo ese resultado a favor de 1-0. Tenía el segundo recién, pero no supieron aprovechar la ocasión que tuvieron. Aquí Marecos sacando la pelota hacia un costado para no complicarse. Va a ser lateral, entonces atropellaba la ocasión en Enrique González, uno de los mediocampistas que tiene también el conjunto del 3, la categoría sub-20. Chico que domina muy bien la pelota, entonces aquí escapándose muy bien Marecos, baja la pelota, ahí Notario cuando pierde ante la marca de Junior Martínez y avanza Isaí, está el segundo, está si alcanza, es gol. Pero el arquero Martía González entonces se adelanta para poder atrapar esa pelota. O si no, estaba el segundo, Gilberto. Así es, acá de vuelta llegó bien el equipo albirrojo. Solamente era muy fuerte ya esa pelota. Se adelantó el portero y se quedó con ese balón. Porque si dejaba eso, Isaías tenía todo para marcar el segundo. Aquí, teniendo la pelota, Isaías González profundiza. A ver el centro. Y otra vez cortando muy bien Santa Cruz. Aquí otra vez tiene la pelota Enrique González. Se le fue la pelota a González. Atropellaba muy bien también el chiquilín Jonás Martínez, que está vistiendo la casaca número 11 para la albirrojita. Aquí Marecos para cobrar el lateral. No se quiso complicar. Atención, regala la pelota para Jonás. Se va metiendo Luis Martínez. Y el árbitro, el asistente 2, dice que otra vez estaba en posición prohibida. Va a ser salida para el conjunto del 3. Así es. Gracias a Don Lesca Comercial, todos los servicios en la parte de despensa, todos los productos para la canasta familiar, producto cárnico en general, bebida, la mejor marca, si bien fría, como siempre, encontrar todos en el local de Don Lesca Comercial. Te espero, como siempre, en el Uganda Centro, gracias a Don Lesca Comercial. También le agradecemos a Hospedaje JM, con 4 habitaciones de primer nivel, climatizado y la mejor primer nivel para el buen descanso. Hospedaje JM te espera su local en el centro mismo de Uganda. Hospedaje JM. Gracias a las licenciadas unidades de España dando su apoyo al Sportivo Grandá y a la transmisión de Pulse Sport Más. Agradecemos a las licenciadas unidades de España. Aquí ataca el conjunto del Sportivo Grandá. Muy buena pelota para Junior Martínez. Era de Jonás, pero la defensa aparece por ahí sacando la pelota. Aquí la baja muy bien González. Complementa Chamorro. Martínez también, que apoyaba por ahí las piernas para poder sacar. En el medio campo la tiene Alexis López. Falta, sí señor, en perjuicio de López. Va a ser tiro libre que corresponde para el conjunto de la albirrojita, que está ganando 1-0. Así es, otra pelota importante de vuelta acá consigue el equipo albirrojo, que seguramente va a probar directamente portería o va a tirar un centro para que le pueda complicar ahí a los centrales del 3 de febrero. Señoras y señores, Emanuel Santa Cruz se prepara, autoriza Villar, pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno del capitán. Me parece que ya estaba falta en ataque, cobrará entonces Bernardo Villar. Bueno, un minuto de hidratación. Nosotros vamos a aprovechar también de enviar algunos saludos a toda la gente que ya están conectados con nosotros a través de Pulse Sport Más y también a los que está auspiciando esta cobertura, Gilberto. Le agradecemos también a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niñas, las mujeres marcas y a buen precio. Como siempre te espera su local a paso del Colegio Nacional Uganda, Magalí Novedades. Gracias a Lucía Paredes, que está dando su apoyo al equipo albirrojo y a la transmisión de Pulse Sport Más. También le agradecemos a Rolón Refrigeraciones, todos los servicios de refrigeración, trabajo a domicilio, con el amigo Leo Rolón acompañando la transmisión, y a Pulse Sport Más. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo acompañando
el partido de la categoría sub-20 que se juega aquí en la cancha del club el 3 de febrero. Hermosa cancha, por cierto, muy lindo cercado, también la caseta, con todo, así es que muy linda cancha que tiene también el conjunto del 3 de febrero, aquí que se está jugando ya en la hexagonal final, el partido de ida entonces que se juega aquí en la cancha del club, mejor dicho, 3 de febrero. Cuando ya están ingresando otra vez los chicos de la categoría sub-20 ahí en el campo de juego, está ganando 1-0 la albirrojita con el gol. A los 6 minutos, Alexi López aparecía el cabezazo, no pudo llegar entonces el arquero Matías González y era gol con ese mínimo marcador. Está ganando 1-0 el conjunto del Sportivo Grandá. Así es, está ahí, ya tuvo también el segundo y el tercero el equipo albirrojo en este primer tiempo, que no supieron aprovechar también los delanteros de Deportivo Arenda. Le agradecemos también a Lucía Paredes, que apoya al equipo albirrojo y el trabajo de Pulso Sport Más. Muchas gracias a Don Lescas Comercial, todos los servicios en la parte de despensa, todos los productos para la canasta familiar y a buen precio. Visita su local en el centro de Ugarendá, a Don Lescas Comercial. Bueno, aquí muy bien el cierre de Manuel Santa Cruz. Santa Cruz que sabe jugar cuando en hora de cortar el juego, corta muy bien. Aquí otra vez arrojándose en el piso cuando avanzaba por ahí Enrique González. Se produce el cierre entonces de Manuel Santa Cruz, que va a hacer salida. El arquero Vázquez con ese pelotazo saliendo. Complementa muy bien González. Aquí me parece que ya estaba posición prohibida. Va a ser salida que corresponde al conjunto del 3 de febrero. Así es, le agradecemos también a las hermanas Vázquez, a Librada Irene y Sonia Vázquez, que da su apoyo al Deportivo Grandá, y a su querido hermano a Reinaldo Vázquez, el portero de España. Podríamos decir las rubias Vázquez, que siempre también apoya la cobertura, y también el hermano Vázquez, sí, señor. El arquero, el altote que tiene en la categoría sub-20. Hasta aquí, buenísimo arquero también que tenemos, el juvenil Vázquez. Un arquero de proyección también para el equipo albirrojo. Sí, señor, así es que muchos saludos para las hermanas Vázquez por esa buena predisposición que siempre brindan también para el Sportivo Grandá, el apoyo incondicional desde España. Así es que muchos saludos, y está viendo con algunos vinitos, puede ser, Gilberto, algo acompañando también, no sé, alguna cosita habrá por ahí. Seguro, así es que avanza González, atención, quiere el empate el conjunto del 3 cuando Junior Martínez cortaba muy bien en esa ocasión, complementa Marecos, la pelota va para Jonás Martínez, atención, avanza Jonás, que es Albi, pasa por 1 por 2, atención, juega para Isaías López, se va a venir el centro de Isaías, atención, se viene el segundo, Isaías López que quería encarar en vez de avanzar, y aquí aparece Garcete para poder cerrar, va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto del albirrojita. Así es, acá Martínez le dejó mucho por el camino, tiró ese centro, pero Isaías no pudo hacer, ahí no pudo rematar por portería. Va a ser tiro de esquina para el equipo albirrojo. Qué buena jugada del Chiquilín Martínez, cuando él mismo se va a encarar otra vez del centro, autoriza Villar, se va a venir el centro de Martínez, cerrado, aparece cerrando otra vez Garcete, cuando atropella otra vez Jonás. Tiene la pelota Ronald Cabrera, va a probar Cabrera, atención, el centro, atropellaba también Martínez, la pelota que va por línea final, que va a ser salida que corresponde al conjunto del 3. Así es, acá intentó de vuelta el equipo albirrojo, buscando el segundo con todo, pero estuvo ahí atento el portero y el central también del 3 de febrero. Saluda a toda la gente que está viendo la transmisión, puede dejar su comentario también ahí. Su comentario y también suscribirse en nuestro canal de YouTube y así activar la campanita para que pueda tener todas las notificaciones de todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Bueno, tarjeta amarilla también aquí para Aníbal Marecos, atropellaba también en ocasión, pasaba de todo entonces Enrique González, el número 10, cuando atropella aquí Aníbal Marecos y recibe la tarjeta amarilla también. Sí. Deportivo Grandá, Gilberto. El 6 por el lado del 3 y el número 2 por el lado albirrojo, entonces con tarjeta amarilla. Correcto. Aquí va a ser tiro libre entonces
para el conjunto del 3 de febrero que está herido, está buscando el empate. ¿Cuánto vamos, señor director? Si podemos marcar el marcador entonces. 26 minutos de juego de la primera etapa, está ganando 1-0 el gol de Alexis López. Centro, pelota arriba, atención, deja pasar González. Me parece que tenía que sacar González, que decidió dejar para el arquero Reinaldo Vázquez, que sin complicaciones saca con manotazo jugando para Cabrera. Aquí complementa para Alexis López. Alexis López, atención, la prueba de ahí. Otra vez López. No pasó lejos esta pelota, Gilberto. Así es, ahí intentó de vuelta López con esa zurda que él sabe patear, si es que puede probar nomás la portería y no pasó tan lejos esa pelota. Avisó de vuelta aquí el equipo albirrojo. Mira que tuvo ya ocasiones de ampliar ya el resultado el Deportivo Garandá en este primer tiempo, Vicente. Sí, señor, que está haciendo mucho más el conjunto de la visita que el conjunto local, Gilberto. Hasta así aquí es. me parece que, no sé si me está mintiendo la óptica que tengo, pero está haciendo un poquito más la albirrojita en esta primera etapa. Está mejor y arrancó mejor el equipo albirrojo porque desde que inició está buscando el gol y ya encontraron a los 7 minutos y ya después de ese gol tuvo más ocasiones de ampliar. Pero hasta aquí se mantiene 1-0 arriba el equipo del Deportivo Garandá. Bueno, aquí Vallejos quería escapar, pero convierte una falta. Dice el árbitro Villar. Va a ser entonces tiro libre. A los 40 minutos se juega esta primera etapa. Ya por lo menos se juega 30 de esta primera etapa. Entonces está ganando 1-0 el conjunto del Deportivo Garandá. Alexis López convertía ese primer gol. Aquí jugada rápida del conjunto del 3. Avanza, se viene el centro. Atención. Ronald Cabrera complementa de cabeza sacando esa pelota. Ese peligro que venía entonces el conjunto del 3. Aquí atropella muy bien Vallejos y se escapa. Y está el segundo, Isaías. Si logra dominar esa pelota. Atención, avanza la albirrojita. Otra vez jugando para Cabrera. Aquí López ya pierde ante la marca entonces del número 11. Estamos hablando de Pedro Gómez, el lateral derecho que tiene el conjunto del 3. Aquí otra vez centro de Marecos. Peinaba por ahí también otra vez Notario. Cuando recibe Vallejos, atención, se va escapando Vallejos, que me gusta cómo está jugando Vallejos. Probaba también desde la media distancia. Pasó lejos del arquero, pero lo importante es probar siempre el arco. Sí. Importante probar nada más, porque uno de esos pueda invocar directamente a la portería. Y está bien, hasta aquí bien. El equipo albirrojo con los centrales está muy sobrio también ahí atrás. Ayuda muchísimo en la parte defensiva Ronald Cabrera, Vicente, que es su posición natural de volante central y ahora está como lateral izquierdo y ayuda bastante bien. Sí, señor. Me parece que vio mal Villar en esta ocasión de jugada, cobró mano. Se le fue entonces el pecho del jugador Cabrera, pero el árbitro lo vio que fue mano. Dice, va a ser tiro libre, peligrosísimo que tiene el conjunto del 3. Vamos a ver si logra aprovechar también de buscar el empate con la pelota parada. Se va a encargar González, el número 18. Sí, señor. Osmar Enciso, atención. Enciso quería jugar entonces una jugada preparada, pero no llegó a conectar con su compañero aquí, tratando de salir el conjunto del Deportivo Garandá. Isaías López buscando al Chiquilín Martínez. Atención si llega a alcanzar Martínez. El arquero otra vez saliendo a tiempo Matías González, o si no estaba el segundo de la albirrojita, Gilberto. Así es, acá le buscó directamente López a Martínez. Intentó ahí Martínez, pero estuvo atento y el portero del 3. No sé si se animaba un poquito más a cerrar esa jugada, entonces Martínez me parece que llegaba, porque el arquero aparece ya un poco tarde, pero deja nomás para no embestirse con el arquero Jonás Martínez. Aquí otra vez Isaías López sacando la pelota, Ronald Cabrera recibe muy bien Luis Martínez, aquí jugando otra vez para Isaías López. Isaías es para Alexis, se va escapando muy bien Notario, atención el capitán Vallejos que complementa, pero ya un poquito más tarde era, entonces un poquito más antes mejor dicho, era ya falta
dice el árbitro principal, Villar. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del 3, que está herido, que está buscando el empate, Gilberto. Así es, está directa buscando, pero hasta aquí muy seguro ahí atrás el Sportivo Grandá. Y en el medio campo está trabajando muy bien también López con Martínez, también ayuda un poco ahí Luis Martínez, sé que está complementando, siguiendo muchachos del Sportivo Grandá. Aquí recibe el conjunto del 3, Notario era que recibía la pelota, pero otra vez va a ser falta. Tiro libre entonces para el conjunto del 3, así como están las cosas. Un poquito más cerca esta vez, entonces la falta, y se va a encargar Enrique González, el número 10 del conjunto del 3. Vamos a ver si logra conectar esa pelota con la pelota parada entonces. Moda la barrera, Villar. Señoras y señores, tiro libre que corresponde al conjunto del 3. Va a autorizar el árbitro. Autoriza Villar. Va González. Lejos del arco. Vázquez va a hacer salida. Ahí está, entonces va a ser salida para Vázquez. De su portería va a salir Reinaldo Vázquez, que hasta aquí 3 de febrero también el 3 no aprovecha los tiros libres que tiene. Recién quiso jugar, hacer una jugada preparada, y aquí de vuelta se equivocaron el 3, pero va a ser salida para el equipo albirrojo. Sí, señor, salida que corresponde al albirrojita, que está ganando 1-0. No se apura para nada el arquero Vázquez. Ahora sí, pelota arriba. Quería peinar Martínez, pero logra sacar muy bien González. Atención, sale el arquero, sí señor. Pone toda la carrocería también Santa Cruz para proteger ese peligro. Atención, la pelota que picaba. Corre por esa zona López. Vamos a ver si logra alcanzar López. Y atropella muy bien otra vez Notario. Va a ser lateral. Lateral que va a ser para albirrojita, que están ganando 1-0. Ronald Cabrera se aproxima entonces para poder cobrar ese lateral. Señoras y señores, mucho público que ya está ingresando. Sí, mucha gente dentro de la cancha, Gilberto. Así es. Me parece que va a estar llenito esta cancha cuando se viene también la categoría de honor luego de este partido. Así es, mucha gente llega de Garante también, así que va a ser un lindo partido en la categoría primera también, con mucha gente ya a esa hora. Bueno, aquí cerrando muy bien otra vez Santa Cruz, que le gusta jugar de esa manera. Cada vez que avanza entonces desde los costados del conjunto del 3, siempre llega a cortar esa jugada Santa Cruz. Aquí va a ser lateral, que corresponde al conjunto del 3 de febrero, que está perdiendo 1-0. Primera etapa del partido. Enseguida otra vez marcamos el tiempo de juego. Aquí jugando ya Chamorro. Quería escapar, logra escaparse muy bien, y otra vez Vallejos revienta esa pelota cuando retrocedía la jugada. Entonces Villar va a hacer otra vez falta, tiro libre que va a corresponder al conjunto del 3. Así es, un tiro libre de vuelta acá consigue el 3 de febrero. Vamos a ver ahora cómo trabaja esta pelota quieta que tiene a favor el equipo del 3. Algunos comentarios también. Fuerza equipo Guarendá, dice Aníbal Martínez. Saludos desde Asunción. Está viendo entonces Cristian David García. Dice, hola, ¿cómo andás? Soy Cristian. Dice García, fuerza desde Argentina. Dice. Bueno, gracias Cristian. Teo Barrios dice, saludos desde Santa Rosa. Vamos, Guarendá. Dice. Ahí está Teo Barrios. Sí. El rulito que está viendo también. Así es. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno de Santa Cruz. Tiene que sacar por ahí Martínez, que no se apura para nada y se complica en esta ocasión. Aquí perdiendo la pelota, entonces va atacando al conjunto del 3 cuando recupera muy bien Mareco. Ahora sí, sacando muy bien Martínez. Freddy Soto Espínola dice, San Nicolás y Uruguay, ¿en qué canal se transmite? Dice. Algunos colegas en Facebook también, sí, que estaban transmitiendo. Juan Carlos Martínez. López, sí. Fabio Brites. Es importante también aclararle a este que está escribiendo desde los comentarios. Lisa Saracho dice, vamos equipo Sport Guarendá, fuerza, y saludos desde Capiatá. Así ahí está, que entonces Capiatá está también viendo Saracho. Y justamente hoy Saracho no está. Saracho está con complicación de salud. Bueno, aquí ahí sí.
Se Me escuchó desde parece acá. que una pierna levantada de Sí, González se escuchó. que quería meter ahí, pero le convierte en una falta ahí en perjuicio. Entonces, me parece que va a ser a favor del 3, que cobraron Sí, entonces sí. una pierna levantada a Bernardo Villar. Va a ser salida que corresponde al conjunto del 3. Así es, muchas gracias a Don Lesca Comercial, todos los productos para la canasta familiar y a buen precio. Te espera su local en Guarandá Centro, gracias a Hospedaje JM con 4 habitaciones de primer nivel, climatizado para el buen descanso. Hospedaje JM en Guarandá Centro. Le agradecemos también a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio. Visita su local, a paso del colegio, te espera Magalí Novedades. Aquí, teniendo el conjunto del 3, avanza por ahí Osmar Enciso, jugando ahora para el número 11. Este es Pedro Gómez. Ahora recupera muy bien el conjunto del Deportivo Brenda. Ronald Cabrera levanta ese esférico. Aquí Martínez de cabeza tratando de zafarse esa marca cuando Jonás Martínez recibe una falta. Dice, ay, 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 dice Jonás Martínez que le duele mucho su pierna a Bernardo Villar. Entonces va a ser falta. Tiro libre que corresponde al conjunto del Albirrojita. Así es, muchas gracias a Lucía Paredes que da su apoyo al Deportivo Brendé a la transmisión de Pulso Sport Más. Gracias a Lucía Paredes. Le agradecemos también a la licenciada Zuni Báez, que da su apoyo con todo el Deportivo Brendé de España. Licenciada Zuni Báez. También le agradecemos a Rolón Refrigeraciones, todos los trabajos de refrigeraciones que nuestro amigo Leo Rolón, que apoya con todo el Deportivo Brendé y en la transmisión de Pulso Sport Más. Bueno, señoras y señores, probaba directamente el arco Alexis López, que quiere anotar el segundo gol. Sí, está buscando su segundo gol. Está examinado el final que se juega aquí en el conjunto del 3, en la cancha del conjunto del 3 de febrero, la categoría sub-20 que se juega aquí entonces. Señoras y señores, aquí sacando desde la valla el jugador Chamorro, aquí Vallejos, intentaba sacar, recupera muy bien el número 18, Enciso. Manuel Santa Cruz saca desde el fondo entonces. Martínez también que quería zafar. Ahora Marecos, complementa muy bien Marecos. Otra vez llega el capitán Notario para poder sacar. Cuando avanza el conjunto del Deportivo Brenda, Luis Martínez que se metía por ahí. Cerraba muy bien otra vez el número 6. Era Ramón Notario. Va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto del Albirrojita. Saludo para nuestro compañero Ariel Acuña. Sí, sí. ¿De dónde está viendo, Gilberto? Está en Francia. Oh my God. Desde Europa nos está viendo, desde Francia, el amigo Ariel Acuña. Demasiado lejos. Sí, sí, pero pronto solamente va a estar de vuelta por nuestro país. Seguro que ya está teniendo algunos autografios de Kylian Mbappé. Si no le gusta mal calor, dice. Bueno, saludos para el compañero Ariel, que próximamente ya está con nosotros. Sí, sí. Aquí avanza González, que se escapa muy bien de Freddy también. Aquí otra vez le convierte, falta. No sé para quién va a ser la tarjeta amarilla. Para Jonás Martínez. Sí. Para cortar, entonces se metía por ahí Martínez y recibe la tarjeta amarilla. Sí. Ya van a ser dos del Albirrojita. Sí. Falta le cobró y ahí protesta la banca también por el motivo que no le da, porque estaba en ataque el jugador del 3, no le da el famoso ley de ventaja. Bueno, aquí también el DT, el profesor Wilfrido Cuenca, que protesta al cuarto árbitro. ¿Tarjeta amarilla para el jugador? De Garendabra, a Martínez. Sí, Jonás Martínez recibe la tarjeta. Lo que está por el lado derecho ya está con tarjeta amarilla. Sí, señor. Tiro libre que corresponde al conjunto del 3. La señora Lucía Paredes. Muchos saludos para ella. Sí. Está viendo jugar entonces de nuestra cobertura a su hijo Jonás Martínez Paredes. El chiquilín bastante rápido que es. Así es. El número 11. Que le complica a todo. Sí, señor. No sé si hasta, seguramente Lucía se ríe porque hasta a mí me complica ese chiquilín, seguramente dice. Sí. Así es que cuando avanza Jonás Martínez, va pasando por uno, por dos. Aquí se viene al centro, peinaba por ahí Junior. Y no se metía Alexis. Y aparece ahí el arquero Matías González cuando Bernardo Villar dice que es el final de la primera etapa. Resultado parcial, 1 para el Deportivo Brenda.
0 para el conjunto el 3. Así es, a los 7 minutos marcó el primero el Deportivo Grandá y de ese momento está ganando 1-0 su partido. Nosotros vamos a tener una pausa y después ya venimos para el segundo tiempo.
Señores, ya de vuelta para este segundo tiempo, donde está ganando el equipo Deportivo Guarandá 1-0 al 3 de febrero. El 3 tiene que salir con todo este segundo tiempo y buscar el resultado, porque se le puede complicar después de este partido si no gana hoy, porque de local siempre hay que dejar puntos. Vamos a ver qué pasa este segundo tiempo. Ya de vuelta, Vicente. Muy bien, es así, estamos en la cancha del club 3 de febrero, donde se juega ya entonces la primera etapa. Ahora se viene el segundo tiempo. Sí. Ya están dentro del campo de juego los chicos otra vez, los dos, la albirrojita y el conjunto del 3, esperando nada más que ingrese los árbitros. Estamos hablando de Bernardo Villar, Osvaldo Jiménez, Alberto Ortellado y Pablo Estigarribia, cuarteto que están pitando este partido. Entonces, árbitros locales que estamos teniendo de la Liga Deportiva de Grucuá también, así es que eso es importante también mencionar. Así es que ya están dentro del campo de juego, ingresan los árbitros. Se viene eminentemente entonces este partido de la segunda etapa. Resultado parcial, está ganando 1-0 el conjunto del Deportivo Guarandá con el gol de Alexi López a los 6 minutos. Señoras y señores, va a autorizar Villar. Se va a mover la pelota entonces. Va a hacerlo el conjunto local. Señoras y señores, autoriza Villar. Empieza a rodar otra vez la pelota. Luis Antonio Notario tocaba esa primera pelota aquí. Falta en perjuicio entonces del número 6 ante Martínez. Va a ser primera pelota y primera falta de este segundo tiempo, Gilberto. Así es, ya la primera falta aquí. Ahí pide la tarjeta también, pero es una falta, pero no es para tarjeta amarilla. Señoras y señores, prepara la pelota entonces ahora el número 28, Isaías González aquí. Pelota que despejaba Junior Martínez, deja pasar Jonás, se metía por ahí, atención, Isaías que no tiene que sacar y lo sacaba nomás el peligro cuando se metía Martínez. Aquí Marecos, profundiza Marecos, Martínez deja pasar y deja muy bien para que complementa Marecos, empuja por ahí González, se le fue la pelota a Marecos, va a ser salida de arco para el conjunto del 3. Así es, ahí se le fue la pelota a Marecos, va a ser salida para el 3 de febrero. El 3 de febrero tiene que salir con todo este segundo tiempo, buscar el gol, el empate y después buscar ganar el partido. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo albirrojo. Aquí complementa Marecos desde el fondo. Garcete que quería sacar, no lograba por ahí. Deja entonces para Jonás Martínez. Atención Martínez, como lo cruzaba ahí, se metía Isaías López y Garcete que quedó sentido después de ese impacto, Sí, Gilberto. así es, quedó golpeado el jugador Garcete. Va a pedir asistencia seguramente. Muchas gracias a las hermanas Vázquez, que apoya a su hermano a Reinaldo Vázquez y al Deportivo Guarandá de España. También le agradecemos a la licenciada Suni Báez, también que acompaña la transmisión y da su apoyo a su querido albirrojo de España. Gracias Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros, niños calzados de las mejores marcas y a buen precio. A paso, el Colegio Nacional de Guarandá te espera su local. Magalí Novedades. Algunos comentarios, Gilberto, que te voy leyendo también. César David García López dice saludos desde la Loma Rico, dice. Bueno. O era Loma Plata, dice aquí. Corrige entonces para nuestro amigo Salinas. Entonces se equivocó de escribir un poquito más abajo. Dice Loma Plata que quería que quedaría en Chaco, ¿no? Así que... no sé, hay dos lugares que tiene... Sí, señor. Marcos dice saludos a Alcide Aveiro, dice, desde Upuponá, Fuerza Guarandá, dice. David Morel dice, vamos Guarandá, saludos desde Luxemburgo, dice. Ahí está el amigo David. Apenas mi dice. Está luciando por ahí. Sí, seguramente. Bueno, aquí saliendo el conjunto del 3, complementa Santa Cruz. Bueno, Martínez que la baja muy bien, atención. Intentaba salir entonces Junior Martínez. Isaías
o Enrique González. Bueno, otro Sara Duarte dice saludo a mi hermano Alex del Club 3 de Febrero desde Alexander. Sí. Bueno, desde España también que están viendo, así es que muchos saludos allá a los tíos y tías que están viendo Sí. desde España. Bueno, el número 18 prepara entonces la pelota arriba, atención, atropellaba Notario por ahí, no pudo llegar, entonces va a ser salida desde la valla al conjunto del Deportivo Brandá. Prepara la pelota el arquero Reinaldo Vázquez, Así con la es. número 1 que tiene para el conjunto de la albirrojita. Don Lesca Comercial, venta de todos los productos para la casa, para el hogar, tener todos los productos a buen precio, mercadería en general, visita su local en Brandá Centro. Gracias a Don Lesca Comercial, hospedaje JM, con 4 habitaciones de primer nivel climatizado para el buen descanso. Hospedaje JM te espera en el centro mismo de Arenda. Le agradecemos también a la señora Lucía Paredes, que apoya la transmisión, y al Deportivo Arenda. Gracias a la señora Lucía Paredes. También le agradecemos a Rolón Refrigeración, todos los servicios de trabajo y reparación de todo lo que es refrigeración, con el amigo Leo Rolón, que da su apoyo al Deportivo Brandá y a Pulse por Más. Freddy González levanta esa pelota, atención, atropella por ahí Isaías González, y la pelota que se fue por la línea final hacia un costado va a ser entonces tiro de esquina para el Deportivo Arendá. Así como están las cosas, quiere ampliar la ventaja, Gilberto. Así es, ahora va con todo el Deportivo Arendá buscando el segundo, con esta pelota parada, a ver cómo trabaja el equipo de Arendá, la pelota parada que tiene ahora a favor. Jonas Martínez, el número 11, pelota arriba, atención, deja pasar y Vallejos, le pega por ahí Vallejos. La pelota que se fue abriendo por la línea final va a ser salida de arco para el conjunto del 3. Así es, va a ser salida para el equipo del 3 de febrero. Ronald Cabrera recibe la pelota, ahora Luis Martínez levanta para Isaías, atención, se mete Isaías y aparece cerrando la posición Gómez, tiene que sacar de ahí, desde el fondo, Garcete también, atención, la saca y Vallejos, levanta la pelota Vallejos buscando a Martínez y el arquero Matías en 2 ocasiones entonces protege ese balón, intentando jugar ahí hacia los costados. Marecos tiene que sacar Marecos y lo consigue. A los últimos sacar entonces puntea ese balón, va a ser lateral. Lateral es a favor del conjunto local. El número 17, este que es Alexander Rojas, que seguramente para él fue el saludo entonces de su hermana que está viendo desde España. El número 17, Rojas. Aquí profundiza la pelota para que se corra por ahí, por esa zona, Luis Martínez. Vamos a ver si llega Martínez. Y muy bien entonces el número 15. Después corrige esa pelota Cristian Ábalos. Atropella a Martínez, se le fue la pelota, va a ser lateral. Lateral que va a ser para el conjunto del 3. Cristian Ábalos prepara la pelota entonces. Ahora sí, jugando para Enrique González, este que es otra vez Jonás, caño incluido de Jonás, el cabezazo de Martínez, atención, tiene que atropellar por ahí López, no llegó, pelota en movimiento mejor dicho, ahí en el medio sector, Ronald Cabrera, luchando contra el jugador Denis Garcete Chamorro, el número 7, uno de los volantes que tiene también el conjunto del 3, aquí deja pasar Isaías, y le queda la pelota para López, es para el Deportivo Brandá, Isaías López jugando ahora para Alexi que mira hacia el otro costado jugando para Jonás Martínez, mejor dicho, Martínez escapa, produce falta, sí señor, tiro libre mejor dicho que corresponde al conjunto del Deportivo Brandá. Así es, ahí Jonás Martínez sufre la falta, va a ser tiro libre. Y hay que ver quién se encarga de este tiro libre, solamente va a ser Alexi o Emma. Emanuel Santa Cruz son los que se encargan de los tiros libres. Si va a buscar solamente directamente la portería o va a tirar al centro, hay que ver qué pasa en esto. Bueno, sentido entonces en el piso Jonás Martínez que pide asistencia y aparece ingresando la sanidad por ahí para poder asistirle al jugador sentido. Jonás Martínez. Dolor de cabeza para los centrales Jonás Martínez y Vicente. Sí, señor. señor. Siempre le complica. Bueno, uno de los rapiditos que tiene el conjunto deportivo Brandá también
Estamos hablando de Martínez y entre Vallejos también, Sí. que está ahí, los volantes que Eh, tiene el sí. conjunto deportivo Berendá. No sé si viste el partido Cerro Porteño, tiene uno como es Jonas Martínez, también como el jugador Aliceda, que es difícil marcarle, le hizo 2 goles a Olimpia. Sí, señor. Y después, contra Nacional no Sí, apareció nada. ingresó tarde ya ese día. Sí, Se señor. equivocó Martínez. Cuidaba mucho jugador y casi perdió el partido. Este miércoles hay Libertadores para Cerro Porteño. Sí, señor. Bueno, aquí va a ser tiro libre entonces y se va a encargar Emanuel Santa Cruz de la pelota parada. Vamos a ver si logra aprovechar, ampliar la ventaja entonces el Deportivo Berendá. Pelota que le pega a Santa Cruz y el arquero Matías González protege esa pelota entonces. Aquí de cabeza jugando Ronald Cabrera, tiene que sacar de ahí Alexis López. Ahora jugando para Ronald, se complica Cabrera y atropella. Muy bien González sacando esa pelota. Isaías que lo levanta, buscando para Luis Martínez. Martínez saltaba por ahí contra Garcete. Aquí otra vez Vallejos complementa muy bien. Atención, se mete Jonás, me parece que es falta. Otra Sí. vez le convierte. Cuando apenas nomás ingresaba Jonás, Sí, ya sí. recibe otra falta, Gilberto. Ya le dio todo ahí otra vez al jugador. Se escuchó el golpe de aquí. De vuelta falta para Jonas. Le hicieron falta otra vez a Jonas Martínez. Pero es rara Sí. la falta de Jonás No, porque increíble. me parece que fue entre las piernas, pero Sí. Jonás está raspando su oreja. Sí. Bueno, Cuatro horas de golpe, pero él busca. bueno, Sí. aquí va a ser tiro libre que corresponde para el Sportivo Berendá y esta vez el señor de los pies buenos, estamos hablando Sí. de Alexis López, que se prepara entonces para la ejecución. 2 en la barrera, autoriza Villar, se va López, el centro de López, me parece que fue un poco cerrado ya ese centro. Cuando sale la réplica del conjunto del 3, tiene que sacar Manuel Santa Cruz y lo saca nomás. Hizo lo correcto Santa Cruz. Ahora Rojita busca desde los costados. Vamos a ver si logra alcanzar. Y alcanzó nomás. Ahora jugando para el número 18. Vamos a ver. Toca y toca el conjunto del 3. Tiene que sacar Ronald Cabrera, que complementa muy bien. Jugando para Isaías López. Atención, se va escapando Isaías. Isaías que quiso escaparse más un poquito de Chamorro, pero no consigue. Ahora Chamorro es que lo que le hace caño incluido a López. Se fue entonces para complementar Vallejos. Vallejos que está jugando en el medio campo hoy, Sí, Gilberto. sí. Hoy juega más atrasado Vallejo, porque López va por izquierda y Jonás por derecha. Y queda como ahí atrás del 9 de Vallejo el día de hoy. Sí, señor. Aquí, pelota arriba, atención. Saca por ahí Marecos. Y le queda otra vez para Enrique González. Este es González, el número 10. Jugando ahora para el número 18, Osmar Enciso. Enciso. Otra vez la pelota para Enciso. Va a levantar y aparece entre las piernas de Vallejos, que complementa otra vez bien. Aquí la falta de González ante Martínez. Sí. Va a ser tiro libre que corresponde el Deportivo Berendá. Ahí a Jonás se le está dando hoy con todo. A muchos ya se le está dando a Jonás. De vuelta hoy, ahí gana la falta. Va a ser salida para el Deportivo Arenda. Bueno, aquí otra vez la falta que fue ante Jonás Martínez, en perjuicio de Martínez. Emanuel Santa Cruz saca esa pelota buscando a Martínez. No saltaba Martínez, pero llega Jonás, atropella muy bien otra vez. Jonás Martínez tiene que sacar la defensa del Deportivo Berendá y González, que no se equivoca nunca y la saca muy bien. Y aquí Otra un codo falta. de López, dice Sí. el árbitro. Yo creo que Quedó López sentido. ya a Isaías tiene que, no sé, porque ya no está respondiendo como el primer tiempo. No sé, hay que ver quién está en el banco para ir buscando cambios. Morel sería bueno ahí en el medio y adelantar un poco más a ese lado, darle ese lugar a Vallejo, por ejemplo. Sería bueno también para el DT. Sí, señor. Seguramente lo está pensando Sí. el señor Santa Cruz para poder. Doble 6 entre Morel y López y por el lado izquierda o por derecha va Vallejo. Sí, señor. Señoras y señores, también luego de este partido la categoría sub-20 se viene en la categoría de honor.
Hoy entonces en la cancha del club 3 de febrero, el conjunto del 3 en la categoría de honor que recibe al Sportivo Buirandá. Hexagonal al final, partido de ida que se juega en los relatos del compañero Blas Antonio Jiménez y en los comentarios aquí quienes habla, así es que quédense ahí con nosotros. Hay más partidos, se viene un partidazo entonces después de esta categoría sub-20. Hasta aquí está ganando 1-0 el Sportivo Buirandá, la categoría sub-20. A los 6 de la primera etapa ya anotaba entonces Alexis López de cabeza y con ese resultado está ganando todavía 1-0 el Deportivo Buirandá. Así es. Tuvo mucho más después de ese gol Buirandá, pero no supieron aprovechar esas ocasiones el equipo albirrojo. Aquí va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del 3. Este es Isaías López con la casaca 28. Levanta la pelota. Isaías González, mejor dicho, con los puños saliendo por ahí. Vázquez, aquí pelota para Luis, atropella ahí, me parece que es falta, sí señor. Falta de González en perjuicio de Luis Martínez. Atención que quedó sentido, muy sentido Luis Martínez, porque chocaba, me parece que de la cabeza también. La parte de la rodilla que se fue de González quedó sentido, muy sentido Luis Martínez, Gilberto. Así es, ha ido a la sanidad entonces para ver a Luis Martínez. Entonces, le agradecemos a los que auspician esta transmisión, le agradecemos a las hermanas Vázquez, a Librada, Sonia y Irene Vázquez, que da su apoyo a su hermano a Reinaldo Vázquez y al Deportivo Buirandá de España. También le agradecemos a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, calzado de mejores marcas y a buen precio. Visita su local a paso del Colegio Nacional de Espera, Magalí Novedades, gracias a la licenciada Zuni Báez, también que da su apoyo al Deportivo Buirandá de España, la licenciada Zuni Báez, Don Lesca Comercial, todos los productos para la canasta familiar a buen precio. Visita su local en Buirandá Centro, Don Lesca Comercial. Gracias también a Hospedaje JM, con 4 habitaciones de primer nivel climatizado para el buen descanso. Hospedaje JM te espera en el centro mismo de Buirandá. Gracias a Rolón Refrigeraciones, todos los servicios y trabajo de refrigeración con el amigo Leo Rolón, que da su apoyo al Deportivo Buirandá y a Pulso Sport Más. También le agradecemos a la señora Lucía Paredes, que apoya con todo al Deportivo Buirandá y a la transmisión de este partido, Vicente. Señoras y señores, otra vez se levanta el jugador Luis Martínez cuando va a producirse cambio también. Prepara 2 cambios. El DT del conjunto del 3, estamos hablando de Cuenca, el número 8 y el número 13 que se prepara para poder ingresar después de ese tiro libre del Sportivo Buirandá. Aquí pelota de González, atención, deja pasar Isaías. Otra vez el cabezazo, atención, la pelota que cae. Jonás que recibe la pelota, atención, como le pega. Y se fue rebotando esa pelota. Otra vez la pelota que rebota por Vallejo y se le fue por la línea final. Y ahora me parece que va a ser el cambio. Sí, señor. Se viene con la casaca número 8 Hugo César Duarte. Y con la casaca 13 Ricardo Marecos. Vamos a ver quién abandona. Y es rojita. Sí. Rojas entonces. Alexander Rojas. Y el número 7 es Denis Garcete Chamorro. Abandona la cancha entonces para permitir el ingreso al número 8 Hugo César Duarte y el número 13 Ricardo Marecos. Garcete y Rojas afuera, adentro Marecos y Duarte. Ahí está entonces el cambio. 2 cambios que hizo el profe Cuenca. Ronald Cabrera, atención, González que no se equivoca y esta vez, otra vez Freddy González sacando muy bien la pelota. Aquí cuando recupera el 3, pelota arriba, atención, muy pasado, era pasado por la línea final, va a ser salida desde la valla para el Deportivo Buirandá. Así es, acá intentó de vuelta el 3, buscar directamente la portería, pero va a ser salida para Vázquez desde su portería. También los trabajos precompetitivos que realiza ya el conjunto de la albirrojita. Seguramente ya en instantes se vienen también los cambios. Prepara el señor Santa Cruz. Pelota arriba, atención. Baja muy bien Jonás. Se va escapando Jonás. Atención, Martínez. Y Enrique González zafándose muy bien. Y Junior Martínez cortando otra vez esa jugada que no se quiere complicar para nada la albirrojita.
va a ser lateral. Lateral es para el 3. Aquí pelota, el cabezazo de González, complementa muy bien. Martínez para el otro, Martínez, estamos hablando de Luis, atención si atropella, bien Luis. Buena marca, la defensa y Ronald Cabrera que pica ese balón para poder correr después, pero no va a llegar, se fue la pelota hacia un costado, va a ser lateral. Lateral es para el conjunto del 3, avanza hacia los costados, que ya se hizo rápidamente el lateral. Aquí Vallejos revienta otra vez hacia un costado, va a ser otro lateral cuando está haciendo el llamado ya el DT Santa Cruz a Antonio Ferreira con la casaca número 6 para ingresar, Gilberto. Sí, Ferreira, vamos a ver por quién ingresa. Sí, primer cambio. Es llamado el número 10, López, Pablo Isaías López. Sí, afuera y adentro el 6. Ferreira seguramente va a hacer el cambio. Jonás seguramente va a ir por izquierda y por derecha va a estar seguramente Vallejo. Y ahí en el medio Ferreira con López seguramente va a hacer el cambio. Sí, señor. Cambio posicional y para este segundo tiempo, para esta última parte del partido. Antonio Ferreira ingresa con la casaca número 6, abandona la cancha el número 10, Isaías López. Aquí la primera pelota que va a ser para Ferreira. González levanta ese esférico, Enrique González, atención, protege la pelota, Ronald, después recibe una falta, sí señor, es lo correcto que hizo el árbitro porque le estiraron de su brazo entonces a Ronald Cabrera, es falta, tiro libre, desenfondo entonces para el conjunto del Deportivo Arendá, que va a estar teniendo una salida con esta pelota parada. Así es, va a ser salida para el equipo del Sportivo de Arendá. Este segundo tiempo, ya tenemos minutos del partido, 20 ya del partido, 20 minutos de este segundo tiempo, Vicente. Bueno, 20 del segundo tiempo que se juega aquí en la cancha del club del 3. Está ganando 1-0 el Deportivo Arendá con el gol, el único tanto de Alexis López a los 6 minutos que anotaba de la primera etapa. Aquí el cabezazo de Ronald Cabrera, otra vez Vallejos tratando de tener la pelota. Un poquito fuerte se le fue a Vallejos, entonces va a ser lateral, mejor dicho, que lo apura muy bien el conjunto del 3. Aquí otra vez recibe la pelota en el medio sector, pero Vallejo que no se quiso complicar otra vez. Y para la jugada el árbitro principal para poder dar un minuto de hidratación. Nosotros aprovechamos para poder agradecer, Gilberto. Así es, muchas gracias a las hermanas Vázquez, a Librada Sonia y Irene Vázquez de España, dando su apoyo a Reinaldo Vázquez y al Sportivo Garendá. Gracias a las hermanas Vázquez. También le agradecemos a Don Lesca Comercial con todos los productos para la canasta familiar. Como siempre, encontrar todo lo mejor y a buen precio. Visita su local Centro Garendá. Gracias a Don Lesca Comercial. También a la licenciada Suni Báez desde España, dando su apoyo al Deportivo Garendá. Le agradecemos tener a Magalí Novedades, venta de toda clase de prenda de vestir para chicos y grandes y a buen precio. Visita su local a paso del Colegio Nacional. Te espera Magalí Novedades. Hospedaje JM con 4 habitaciones climatizado, primer nivel para el buen descanso. Hospedaje JM te espera en el centro mismo de Garendá. Gracias a Rolón Refrigeración, el amigo Leo Rolón, acompañando la transmisión y dando su apoyo al Sportivo Garendá. También le agradecemos a la señora Lucía Paredes, que está apoyando con todo el Sportivo Garendá y a través de Pulse Sport Más, Vicente. Sí, señor. Muchas gracias a toda la gente que está acompañando también hacia el otro lado del receptor, algunos viendo por celular y otros también conectando por la tele, así para que pueda tener más la imagen con la mejor manera que nosotros te brindamos a través de Pulse Sport Más, como está haciendo el cuñado Carlos González, está viendo a través de tele, dice, desde Guarambaré nos están acompañando, entonces así es que un saludo para Carlito. Está destapando algunos ñoños, me decía Carlos, así es que para poder apoyar este partido, decía él, así es que la mayoría de la gente ya tiene ese televisor, el famoso Plasma. Sí, ella que tiene todo, ¿verdad? Con Smart y eso, para poder conectar directamente. Y ya tiene todo su canal de YouTube ahí adentro y solamente abre su YouTube y ya pone Pulse Sport Más y ya, está ya. Sí, señor.
Y ustedes que todavía no se inscribieron en nuestro canal, tienen que suscribirse también, dar ese toque a esa campanita para que puedan recibir algunas notificaciones. Pelota en movimiento, aquí el cabezazo de González complementa Ferreira, atención, se viene la réplica, está habilitado y levanta el banderín, el asistente 1, estamos hablando del señor Osvaldo Jiménez. Sí. Y aparece en posición prohibida, entonces picando esa pelota Martínez y va a ser entonces salida para el conjunto del 3. Así es, quedó enganchado el jugador de Garantá, va a ser salida para el 3 de febrero, que está perdiendo 1-0 su partido aquí en su local. Señoras y señores, ya se cobra entonces el número 11, este es Pedro Gómez, levanta aquí Vallejo, que no se quiso complicar, y ahora sí a correr Martínez. Martínez se va hacia un costado y no se quiso tampoco complicar la defensa. Estamos hablando de Diego Garcete, saca hacia un costado y va a ser lateral a favor del conjunto del Sportivo Brenda, que no se apura para nada, también está ganando 1-0 y hasta podríamos decir cómodamente, Gilberto, porque hasta aquí sí, tampoco creó ocasión de gol clara el equipo del 3. Bueno, otra vez Junior Martínez complementa muy bien y tiene la pelota ahí en el medio campo. Notario, el capitán, pelota arriba, atención, y el arquero que tiene que salir y sale nada más. El seguro arquero, claro que es seguro. Estamos hablando de Reinaldo Vázquez, que atrapa muy bien esa pelota. Aquí picando Jonás. Jonás deja pasar entonces para Luis. Atención, Luis Martínez, se mete Luis, va a encarar. Es hábil Luis. Aquí se mete Luis, otra vez lleva esa pelota, se va escapando por 1, por 2 y ahora no puede pasar porque aparece muy bien entonces Duarte. Aquí Alexi López complementa para poder probar también de paso, y la pelota que se va por la línea final va a ser salida desde su arco para el conjunto del 3. Así es, va a ser salida para el equipo del 3 de febrero. Vemos mucha gente llegando en esta cancha Vicente, mucha gente de Arendá también, la gente local también, que está de a poco acomodándose, porque se nos viene un lindo partido después de esta. Sí, señor, de hoy día domingo 10 de agosto del año 2025. Nosotros con Blas Antonio estamos de aniversario, de paso nuestro... el calle 10 de agosto está de aniversario, por lo menos una gallina casera. Seguramente va a haber por ahí esta noche. Y seguro. Sí. Va a haber actuación de la bandita Samacay. Así es. Y el famoso santo ahora de Blas Antonio también. También, así es que hay que aprovechar. Tiene el nombre de Blas Lorenzo. Bueno, pelota arriba, atención. El cabezazo peinando por ahí, aparece el arquero otra vez, Reinaldo Vázquez, atrapando esa pelota para la tranquilidad defensiva del conjunto de la albirrojita. El 3. Sí, señor, con la pelota parada. Atento ahí el portero Vázquez. Atención, pelota que picaba por ahí, me parece que es mano. No lo vio el árbitro principal y se va otra vez teniendo la pelota de enredo. No puede zafarse aquí. Tiene que sacar y aparece Vallejos que no puede escapar y aparece otra vez. Bueno, otra vez puntea muy bien Vallejos, que está jugando muy bien en el medio campo. Sí, está haciendo un buen partido Vallejo, López también, Martínez también, que cada vez que tiene va con todo atacando a Jonás Martínez. Y Junior Martínez hoy también está con todo, jugando muy bien el número 20. Sí, señor. Volviendo al tema, te decía por el tema de 10 de agosto, nosotros la calle que tenemos con Blas Antonio es primera línea 10 de agosto en Bucaramanga. Así es. Y por eso nada más te decía que hoy tenemos que aprovechar para hacer alguito. Así es, sería bueno. Sí. Seguramente va a haber algo esta noche, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí pelota arriba, atención, protege esa pelota entonces Freddy González poniendo su carrocería, atención. Notario que le protesta, mejor dicho, por empujón, pero es la única cosa que iba a hacer el portero. La defensa aquí, González, de proteger la pelota para que pueda pasar entonces. Aquí va a ser salida que corresponde para el conjunto del Deportivo Brenda.
Acomoda la pelota Reinaldo Vázquez para poder salir entonces de la valla. Sería bueno también ya que entre Morel, por ejemplo, para que pueda tener más la pelota al medio campo, porque ingresó Ferreira, pero hasta aquí no está marcando la diferencia en el medio. Bueno, aquí baja muy bien Junior Martínez. Otra vez levanta el esférico. Vamos a ver. Avanza el Sportivo Herendá. Picaba por ahí Luis Martínez. Y ganando esa posibilidad entonces de poder avanzar. Pero se le fue la pelota otra vez. Es lateral a favor del Deportivo Herendá. Y Aníbal Marecos, que lo va a cobrar entonces. Marecos levanta la pelota. Atención. Le queda la pelota para Luis Martínez. Tiene que sacar y no logra sacar. Y chocaron Ferreira con su propio compañero. Aquí Marecos otra vez. Complementa muy bien Vallejos. Vallejos. Se confunde Vallejos. Aquí otra vez se escapa y se va escapando Vallejos. Picaba por ahí para Luis Martínez. Atención. Si va a llegar Luis, no. Porque era un poco fuerte. Aquí va a ser lateral. Lateral. Que lo cobra rapidito el conjunto del 3. Aquí otra vez pelota para el número 9. Es Notario. Notario que tiene esa pelota. Atropella muy bien González. Atención. Pone toda la carrocería entonces González para poder proteger. Tiene que sacar Ferreira y lo saca nomás. Peinaba por ahí Luis Martínez para que corra por ahí Jonás. Atención. Jonás que es rápido. Casi le roba otra vez la posibilidad. Esa pelota de la defensa, pero se le fue. Ahora va a ser lateral. Marcamos el tiempo de juego, ¿te parece? Sí, señor. Tenemos ya 30 minutos de este segundo tiempo. Los últimos 10 y el descuento solamente que va a dar el árbitro de este partido. Sí, señor. Está ganando 1-0. El Deportivo Herendá, 1 para el Deportivo Herendá, 0 para el conjunto del 3 de febrero. Las categorías sub-20 que se juega aquí en la cancha del club. 3 de febrero. Tiene la pelota Garcete. Levanta ese esférico. Y otra vez de cabeza sacando Vallejos. Que jugó muy bien hoy Richard Vallejos. Otra vez va a sacar Vallejos. Que no se quiso complicar nunca Vallejos. Sacando todas las pelotas. Sí. Que se mete ahí desde los costados entonces a favor el 3. Aquí otro lateral. Atención, hay cambio. Dice, es llamado. Vamos a ver. El número 3 sería Larry Cabrera. Sí, señor. Y va a abandonar la cancha Junior Martínez para el Deportivo Herendá. Fuera Martínez, adentro Cabrera. Larry por Junior Martínez. El segundo cambio. Me parece que hizo bien Santa Cruz porque Martínez ya estaba amolestado. Estaba ya amonestado y ya cansado también, así que bien. Sí, señor. Larry, que es uno de los mediocampistas que tiene también. Sí, Larry es un sacador nato, porque siempre cuando entra, siempre hace ese trabajo. Bueno, ahora va a ser salida desde el arco, entonces el conjunto del 3. Acomoda la pelota Reinaldo Vázquez. Vázquez lo va a levantar. Pelota arriba, atención. Saltando por ahí dos jugadores del conjunto del 3. Pero la tiene Luis Martín. Atención. La pelota que le va quedando entonces para el arquero Tomás. Complementa Tomás. Levanta la pelota. Aquí la baja Notario. A ver si se anima a pegar. Y le pega nada más. El número 24, Diego Arcete. Pasó lejos del arco de Vázquez. Va a ser otra vez salida de arco para el Deportivo Herendá. Así es. Intentó acá sorprender el jugador del 3, pero pasó lejos de esa pelota. Va a ser salida para Reinaldo Vázquez. Aquí saliendo con Marecos. Tiene que sacar Santa Cruz. Complementa Santa Cruz hacia un costado. Va a ser lateral. Lateral que se apura entonces Enrique González para poder jugar. Pelota arriba, atención. Picaba en el área, pero sacando por ahí otra vez a media Marecos. Tiene la pelota el conjunto del 3, el número 6, tratando de sacar. Y ahora Notario que recibe, Marecos que atropella, tiene que sacar Ferreira y lo sacaba nada más. Atención, Larry tratando de peinar esa pelota y Marecos barriendo por ahí, sacando hacia un costado y es aplaudido por el DT. Aquí pelota otra vez para
Enrique González. Va a levantar el número 18. El arquero, atención, atropella muy bien a Costa Duarte. Me parece que se le fue la pelota y me parece que falta en ataque y es a favor del Deportivo Barandá. Así es, va a ser salida para el jugador Vázquez. Casi se complicó el portero también. Pero hasta aquí aguanta bien el Sportivo Garandá, el 3 que va con todo y Garandá que no puede salir. Tiene que tratar ya de salir de ese lugar el Sportivo Garandá porque sorprendidamente va quedando el equipo albirrojo. Sí, señor, cuando aparecía atrapando esa pelota Vázquez y aparece Duarte por ahí atropellando entonces y teniendo la pelota Vázquez atropella de cabeza y le produce falta. Sacando Reinaldo Vázquez, el cabezazo es del conjunto del 3. Deja pasar Marecos y va a ser lateral que va a ser a favor de la albirrojita que está ganando 1-0 y está quedando por lo menos 5, Gilberto. Sí. Ya la última parte del partido. Garandá tiene que tranquilizarse ya y tratar de ganar tiempo y trabajar un poco más la pelota para que pueda mantener el resultado a favor. Cuando picaba también Luis Martínez por ahí, hoy otra vez había posición prohibida. Está buscando también Luis Martínez lo suyo para poder convertir un gol, por lo menos. Aquí va a ser salida para el conjunto del 3. Diego Garcete se prepara para poder sacar. La saca nomás Garcete y el cabezazo oportuno era de Vallejos. Aquí Alexis López jugando para Ronald Cabrera. Cabrera complementa muy bien y atención, se va metiendo Alexis López. Pide por ahí Jonás, pelota arriba, atención, ¿para quién? Para Larry, le pega Larry. Y Cabrera que lo prueba entonces cuando esa pelota picaba y va a ser salida que corresponde al conjunto del 3. Así es, acá terminó la jugada Larry Cabrera, después de mucho tiempo de vuelta. Buscó el arco Sportivo Garandá, ya sale directamente el portero del 3. Aquí pelota arriba, atención, Santa Cruz que complementa muy bien y otra vez se va metiendo el conjunto del 3. Notario que le prueba, le pega muy bien y el arquero con los puños sacando hacia una esquina, entonces va a ser tiro de esquina. Aquí llegó muy bien el conjunto del 3. Sí, acá llegó muy bien el equipo del 3 de febrero y prendió mecha al jugador del 3 y el portero estuvo atento, sacó el córner. Bueno, tiro de esquina que corresponde, va Duarte con la pelota, el cabezazo, atención, atropellaba a Garcete y lo que se acaba de perder el gol, entonces Garcete estaba solo cuando peinaba muy bien Duarte. Aquí se salvó el conjunto del Deportivo Garandá. Se perdió acá el empate del club del 3 de febrero. Tuvo uno clarita, pero no supo aprovechar esa ocasión. Ya sale Vázquez. Aquí Ronald Cabrera, tiene que sacar Cabrera. Me parece que fue falta de Cabrera. Bueno. No sé qué cobraba cuando Alberto Ortellado, el asistente 2, levantaba el banderín. Me parece que, bueno, él cobraba que la pelota estaba ya afuera y después volvió a levantar el banderín para poder cobrar una falta. Bueno, falta, tiro libre, peligrosísimo entonces a lo último. 37 ya que se juega del segundo tiempo, 3 por lo menos más minutos de adición. Vamos a ver cuando adiciona el cuarto árbitro también, Estigarribia. Aquí va a ser tiro libre. Agazapado del arquero Vázquez. Cuando la barrera también se acomoda por ahí, Martínez y Pereira. Se viene el tiro libre. Atención, va a autorizar Villar, Bernardo Villar. Se va a venir el centro de Notario, atención, abajo. Difícil entonces, aquí tiene que sacar y lo sacaba Vallejos y tiene que picar Martínez. Se va picando Martínez y otra vez en posición prohibida Luis Martínez. Señoras y señores. Y me parece que se va a ganar la tarjeta amarilla Luis Martínez, Gilberto. Amonestado Luis Martínez. Sí, estaba clarita en offside también y él protestó que no estaba en offside, pero sí fue offside del jugador Martínez, que ya está pintado amarillo el capitán Luis Martínez. Señoras y señores, marcamos el tiempo de juego, compañero Gilberto. Sí,
Minuto 38 del partido, ya última parte del encuentro. 38 ya del segundo tiempo, 1 para el Sportivo Grandá y 0 para el conjunto del 3. Cuando hay otra modificación, aparece el número 15, William Villar. Sí, va a ingresar Gilberto. Va a ingresar William Villar con la casaca 15. Abandonan la cancha Marecos. Marecos, el 2. Afuera, adentro, Villar el 15. Marecos que ya está con tarjeta y cuida seguramente por ese lado del DT. Bueno, sentido Vallejos también, que pedía asistencia. Jugó mucho también Vallejo hoy. Sí, señor. Intentó todo, marcó muy bien. Trabajó muy bien hoy Vallejo en su nuevo rol. Sí, señor. Aquí va a ser entonces tiro libre de esa última jugada que era posición prohibida. Entonces, para el conjunto del 3, tiene que salir Vallejos, que fue asistido, dice el árbitro principal Villar. Señoras y señores, se va a venir el centro. Atención, pelota arriba, el arquero que sale con los puños. Aquí le rebota entonces para el número 11, Pedro Gómez, que revienta esa pelota buscando el arco, pero se le fue muy alto esa pelota. Así ahora, va a ser salida. Va a ser salida para el conjunto del Deportivo Grandá, que respira en esta ocasión. Así es, última parte ya del partido, los últimos minutos. Está ganando el equipo del Sportivo Grandá de los 7 del primer tiempo. Está ganando el Sportivo Grandá 1-0 este partido. Señoras y señores, está ganando 1-0 el Sportivo Grandá. El gol de Alexi López va a sacar Vázquez. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno de Luis Martínez. Complementa Ferreira. Cuando avanza otra vez el conjunto del 3, se le fue la pelota a Ferreira. Va a ser entonces a favor. Otra vez lateral para el conjunto del 3. Tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto adiciona. Aquí pelota para el número 18. Ahora para Enrique González. Atención, González, que es rápido. Complementa muy bien Larry Cabrera. Otra vez le queda Cabrera. Saca muy bien Cabrera. Le queda otra vez la pelota para el número 18 del conjunto del 3. Aquí Notario. Va a levantar Notario, que no se animó a levantar. Ahora roba muy bien Alexi cuando se va metiendo Jonás Martínez. Atención, Jonás. Atención, le queda la pelota a Jonás. Después de ese rebote, vamos a ver si logra encarar Jonasito. Ahí Martínez complementa para Alexi. Buscando Alexi el centro. Sacando Garcete por ahí de una. El peligro entonces para el conjunto del 3. Aquí otra vez Enrique González teniendo esa pelota. Se va escapando González cuando le produce falta. Falta es de Larry Cabrera en perjuicio de González. Va a ser tiro libre. Y me parece que este es lo último ya, Gilberto. Sí, creo que sí. Y González, que es el mejorcito del 3, Vicente, porque viene jugando con todo el primer tiempo. Corre mucho, juega bien Enrique González. Sí, señor. El número 18, Osmar Enciso, se prepara para la ejecución. Agazaparo del arquero Reinaldo Vázquez. Se va a venir el centro. Autoriza Villar. Centro de Enciso. Tiene que sacar Larry. Y lo sacaba nomás Larry. Otra vez la pelota para Garcete. Y hay un jugador caído, dice, ahí en el área del Deportivo Grandá. Y el árbitro que para la jugada, Gilberto. Así es, para la jugada. Para verle al jugador golpeado ahí en el área de Deportivo Grandá, que está aguantando este resultado. Ya tenemos 42 del partido. Sigue todavía solamente un 3 de adición. Vamos a ver qué pasa después de este paro que está haciendo el árbitro. Bueno, y aquí los chicos también, me parece que fue Luis Antonio González, Notario, que se fue atropellando ahí para que pueda levantarse, ya que se aviva mucho Luis Martínez, y empezaba ahí la escaramuza entre los tole ahí con los jugadores. Sí, señor. Pero después pasó y ahora tiene que jugar el conjunto del 3. Pelota arriba, atención. El cabezazo de González, tiene que sacar López. Bueno, y López que saca nada más hacia un costado y va a ser lateral y se enoja
Jonas Martínez porque picaba por ahí solito. Atención, pelota en movimiento ahí arriba. Ferreira, el cabezazo de Ferreira. Garcete que complementa otra vez saltando Vallejos. Estaba entre dos. Y aquí la pelota de William. Atención, sacando de a media entonces William Villar. Va a ser tiro de esquina. A los últimos para el conjunto del 3. Este seguramente va a ser la última para el 3 de febrero. Tiro de esquina que van a tener una pelota parada importante que va a tener acá en el último rincón de la cancha. Prepara la pelota para el centro. Aquí va a ser tiro de esquina. Acomoda muy bien entonces. Ahora sí, Enrique González. Se va a venir el centro. Centro de González. La pelota que pica. Atención, Vallejos que lo saca a media otra vez. Y va a ser otro tiro de esquina. Bueno. Tiro de esquina. Otro córner para el conjunto del 3. Mira, ya vamos por los 43 del partido. 44 ya del partido y da otro tiro de esquina. Bueno, otra vez Enrique González, el número 10. Autoriza Villar. Señoras y señores, pelota arriba. Con los puños Vázquez, atención. Señoras y señores, el árbitro dice que es el final del partido. El Sportivo Grandal, la albirrojita, la categoría sub-20. Aquí triunfo de visitante entonces ante el 3 de febrero. Y el gol que lo hizo a los 6 minutos de la primera etapa Alexi López. Y ese resultado es lo último. 1-0 para el Sportivo Grandal. Y 0 para el conjunto del 3 cuando se va expulsado el número 13 para el conjunto del 3, Gilberto. Así es. Fue lo último entonces. Triunfazo del Deportivo Garantá de visitante. Lleva un 3 puntos en casa. Seguramente se define el próximo fin de semana este partido. Nosotros vamos a tener una pausa. Ya en minutos venimos ya para el segundo partido entre el 3 de febrero y Sportivo Garantá.